Muchas gracias, Rafael, por la presentación y por la invitación a este seminario para compartir con todos vosotros nuestra investigación. Hoy yo os traigo dos proyectos de investigación en los que estoy colaborando estrechamente con los profesores también del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de allí, de la Universidad de Sevilla, Rafael Suárez y Rocío Escandón. Estos dos proyectos de investigación surgen por la necesidad de dar respuesta a dos retos muy importantes con los que nos enfrentamos hoy en día en el conjunto de vivienda social de nuestro territorio. En primer lugar, responder a esta crisis ambiental que todos conocemos que deriva del inminente calentamiento global y el incremento de temperaturas en el exterior, que de alguna forma pues también inevitablemente afecta a las temperaturas y al confort de los edificios. Y, por otra parte, la necesidad de responder a esta crisis del COVID y la reciente preocupación tan necesaria por esa necesidad de garantizar una calidad del aire interior adecuada y del confort térmico de los usuarios. El primer proyecto recibe el nombre de Vulnerabilidad Energética del Parque Residencial Andaluz, indicadores para la toma de decisiones en la rehabilitación energética a escala regional, y tiene como objetivo definir diferentes niveles de vulnerabilidad energética aplicados estrictamente al Parque Residencial Social Público de Andalucía, en clima mediterráneo. Esa definición de indicadores de vulnerabilidad se basa en dos enfoques principales. Un enfoque meramente energético ligado a la caracterización energética del edificio y, por tanto, a su demanda energética, y, por otro lado, la pata tan importante del impacto social, es decir, el usuario, la vulnerabilidad socioeconómica ligada a la capacidad económica del propio usuario de esta vivienda. El objetivo final es plantear un índice de vulnerabilidad que contemple esos indicadores de vulnerabilidad energética y socioeconómica de cara a que las propias entidades públicas puedan utilizar estas herramientas para dar un orden de prioridad a esas estrategias de rehabilitación energética tan necesarias de este parque. Nosotros en este trabajo, en este proyecto, hemos colaborado estrechamente con ABRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andaluza. ABRA nos ha facilitado una extensísima base de datos con información, ya digo, del Parque Público Residencial Social de Andalucía en las diferentes zonas climáticas que tenemos. Nosotros hemos trabajado ampliando la información de esta base de datos a partir de diferentes herramientas públicas, como por ejemplo el catastro, o cumplimentando la información con las zonas climáticas que definen el código técnico, y finalmente lo que se hace es definir lo que se llaman una serie de rangos de variabilidad que permitan construir lo que se llaman arquetipos edificatorios, es decir, edificios representativos de esa vivienda social en las diferentes zonas climáticas de nuestro territorio. Utilizando esos arquetipos edificatorios y en combinación con esa definición de niveles de vulnerabilidad energética y vulnerabilidad socioeconómica, pues se plantea ese indicador general de vulnerabilidad. Ya digo que, por una parte, se analiza esa capacidad económica del usuario en relación a la mediana de la renta de los usuarios de esas viviendas en comparación con la mediana de la renta nacional. Se define una serie de niveles de vulnerabilidad y se van clasificando las viviendas existentes en, ya digo, diferentes niveles a los que se asocia un determinado riesgo de pobreza: sin riesgo, bajo, medio y severo. Y todo esto se realiza para las diferentes zonas climáticas andaluzas. Por otro lado, este estudio, ya digo, se complementa con esa pata más energética que, digamos, viene de ese análisis meramente de la demanda energética, tanto en calefacción como en refrigeración de estas viviendas, dando esa doble visión de vulnerabilidad, es decir, no solo el edificio, sino también se pone ese énfasis en el usuario. Todo esto se realiza a nivel regional, es decir, estamos trabajando con muchísimos datos a nivel de diferentes provincias en nuestra comunidad. Y además también queremos dar un paso más, es decir, un acercamiento mucho más a nivel de barrio. Para eso, a partir de los datos y esa definición arquetípica que hemos extraído del análisis de la base de datos, lo que se generan son modelos de simulación parametrizados y validados a partir de datos de simulación.
Cuando se parametriza un modelo, quiere decir que, por ejemplo, en vez de representar un único caso de estudio con una orientación determinada, la variable orientación se le asocia a una serie de rangos posibles de valores y entonces empezamos a simular miles y miles de casos de edificios. Y esa parametrización se realiza con diferentes variables que al final definen esos arquetipos tipológicos de la vivienda social de Andalucía. Esta utilización de los modelos parametrizados validados permite también realizar análisis de interés como pueden ser el confort térmico, y no solo en el estado actual, sino de cara a futuros escenarios de calentamiento global. Es decir, las estrategias de rehabilitación que se planteen no solo tienen que contemplar el presente, sino qué va a suceder con los años venideros. ¿Van a servir o no esas estrategias de rehabilitación que planteemos hoy en la actualidad? Aquí, por ejemplo, tenéis pues, resultados de tipología de bloque lineal y vemos en la parte de la derecha de la presentación resultados más concretos de la ciudad de Granada. Ahí veis que dentro de nuestra comunidad autónoma es una de las ciudades que tiene o va a tener un mayor porcentaje de horas fuera de confort en el 2030 y el 2050. Aspectos que obviamente tienen que tenerse en consideración a la hora, ya digo, de plantear esas soluciones de rehabilitación. Y ese mismo comportamiento se da, por ejemplo, en otra tipología también muy predominante en nuestra región, como puede ser el bloque en H. Con todo ello, ya digo que lo que se pretende es, en base a datos cuantitativos, proporcionar unos niveles de vulnerabilidad, ¿vale? Ya digo, teniendo en cuenta esa perspectiva social y esa perspectiva energética que sirvan para priorizar aquellos conjuntos de vivienda social a los cuales se le tiene que realizar unas estrategias de rehabilitación de forma más inmediata. Y a partir también de esos modelos de simulación nosotros podemos dar más información del confort térmico a una escala mucho más cercana, y todo esto al final lo que se consigue es crear una herramienta de acceso abierto a través de el QGIS, una herramienta de geolocalización que ponga a disposición de todos los usuarios todo este tipo de información. El siguiente proyecto en el que estamos trabajando da un paso más y el proyecto recibe el nombre de REVIVA, Rehabilitación Energética de la Vivienda Social Andaluza, optimización de soluciones pasivas en parques residenciales con alto índice de vulnerabilidad. Es decir, una vez que ya hemos identificado dónde se encuentran ese conjunto de viviendas sociales que son más vulnerables, cuáles son las soluciones más adecuadas que tienen que plantearse en ese conjunto de cara a su mejora desde el punto de vista de la eficiencia energética y del confort térmico de los usuarios. Y todo eso, ya digo, se hace no solo a presente, sino teniendo en cuenta escenarios de calentamiento global. Las estrategias de rehabilitación que se plantean son muy variadas desde el punto de vista de principalmente la mejora de la envolvente. Estamos trabajando con un parque de vivienda social y, por tanto, las estrategias de mejora tienen que ser acordes a ese nivel económico que tengan los usuarios. Entonces, se realiza lo que se conoce un análisis multiobjetivo en el cual se optimizan diferentes estrategias de rehabilitación aplicadas a diferentes zonas climáticas a partir de esos arquetipos edificatorios que hemos definido, y lo que se plantea es cuáles son las mejores medidas de rehabilitación de cara a tres parámetros principales: conseguir minimizar el porcentaje de horas fuera de confort en verano, minimizar el porcentaje de horas fuera de confort en invierno y minimizar, por otra parte, los costes de inversión de esas soluciones de rehabilitación. Este análisis se realiza obviamente a partir de programas informáticos, de metodologías matemáticas en los que se aplican algoritmos genéticos, y al final el objetivo es conseguir una herramienta de acceso público, una herramienta que cualquier usuario puede consultar. Y hay una gran cantidad de información, pero el usuario incluso puede filtrar aquellos valores que desee, es decir, puede empezar a filtrar datos en relación a un coste deseado de esas medidas de rehabilitación porque tengan limitaciones económicas, y a partir de ahí pues valorar diferentes porcentajes de horas de confort, diferentes porcentajes de confort en invierno y en verano,
o incluso de cara a posibilidad de actuaciones, es decir, actuaciones que se acometen por el exterior del edificio o actuaciones que se acometen por el interior del edificio. Todo esto ya digo que lo que se genera es esta herramienta que a partir de una serie de filtros podemos ir pues definiendo los criterios que más se adaptan a nuestros casos. Y al final todas estas resultan en medidas optimizadas de rehabilitación. Esta herramienta también permite que nos demos cuenta que la extensiva aplicación por ejemplo, lo que hemos visto antes del SATE, el aislamiento térmico por el exterior, no siempre resulta en una medida optimizada, porque muchas veces existe una alta probabilidad de derivar en sobrecalentamiento interior en este tipo de viviendas, especialmente en épocas estivales y en periodos nocturnos. Entonces también da una perspectiva de la necesidad de optimizar esas soluciones de rehabilitación en cada caso de estudio concreto, pero sin perder esa visión global a nivel regional. Aquí tenéis ejemplos de cómo funciona esta herramienta. Y bueno, ya para terminar, he sido muy breve, pero yo creo que me lo agradeceréis. Pues obviamente esa necesidad ya no solo de plantear esta rehabilitación en base a, por ejemplo, los criterios tan extensivos de consumo energético, porque el consumo energético en este tipo de viviendas pues, no tiene mucha cabida, ya que en la mayoría de ellas o no cuentan con sistemas de calefacción y de refrigeración o directamente no los utilizan por los recursos económicos de sus usuarios. Entonces, poner un poco más el foco tanto en el usuario como en el confort térmico de esos edificios. La importancia también de la renta, de la capacidad económica del usuario para hacer frente a diferentes medidas de rehabilitación, proporcionando esos posibles niveles con costes económicos, acciones con diferentes costes económicos, aplicando políticas públicas transversales, como ya he dicho, no olvidarnos nunca de esa parte social, no solo la energética, sino el usuario. Todo esto en relación a esa definición de índices de vulnerabilidad y ya no solo la realización de todos estos estudios, sino una parte muy importante, esa transferencia de conocimiento, porque todo esto tiene detrás muchísimos trabajos, muchos números, muchos datos, pero al final se tiene que crear una herramienta, un recurso que se ponga a disposición del usuario y de las entidades públicas para que realmente todo aquello en lo que se investiga llegue a las personas adecuadas, que son las que al final definen esas políticas de actuación en estos conjuntos. Y luego también pues la importancia en nuestro campo, yo por mi parte, una aplicación mucho más técnica en comparación con todas las presentaciones que hemos visto anteriormente, pues la simulación energética, pero debidamente validada con datos monitorizados y cómo esa optimización numérica nos puede ayudar también y nos puede ayudar, se convierte también en una herramienta que nos ayuda a definir esas soluciones de rehabilitación. Bueno, hasta aquí mi presentación, espero no haber aburrido mucho. Muchísimas gracias por su atención y para cualquier cosa aquí estoy. Gracias.